Shalom y bienvenidos, espero que estén todos bien, que haya buenas noticias, que no sepamos de gente que está enferma, sino que gente que se recupera, tiene salud y bienestar. Una persona me hizo unas preguntas a partir de haber leído algunos de los textos en los que trabajamos el tema de la muerte desde el punto de vista tradicional judío, las enseñanzas esotéricas que contamos en nuestra tradición, y la persona hace estas tres preguntas que son muy interesantes y que pudieran parecer básicas, pero son realmente profundas. ¿Cómo se define lo que es el espíritu? Es la primera pregunta. Y la respuesta es: no hay forma de definirlo correctamente. Es una realidad que está por fuera de cualquier idea, pensamiento, imaginación, fantasía, dibujito que podamos hacer. Entonces, como no hay palabras, ni pensamientos, ni siquiera sentimientos que nos puedan dar alguna idea de cómo es la Neyama, porque la Neyama es una chispa de Dios, y Dios no tiene ni tiempo, ni lugar, ni masa, ni energía, es por fuera totalmente del mundo físico que conocemos, y todo lo que conocemos es mundo físico. Y la Neyama es una chispa de Dios, por tanto lo que tenemos que hacer es usar analogías, metáforas, imágenes poéticas. Podemos hablar de chispa divina, de la luz, de la energía, incluso de otras cosas como el cielo, huerto del Edén como un jardín realmente, donde la gente se pasea desnuda y toda blanco pureza alrededor. Son todas imágenes, son todas alegorías. Es algo absolutamente incomprensible y por más que intentemos, no lo podemos comprender. De ahí la gran virtud de seguir el consejo, la ley que propuso Maimónides de la teología negativa es: no hablemos de Dios, solamente digamos de Dios lo que él mismo se encargó de decir de él. Y de paso, no es un él tampoco, pero él como en lugar de ella. Es una realidad que existe y tampoco existe, es una palabra correcta para usar. Por tanto, cualquier palabra que usemos, cualquier imagen que usemos es incorrecta. Así que, ¿qué podemos hacer con la definición de espíritu? Nada, lo que tenemos que hacer es saber que eso es lo que somos. ¿Y cómo podemos saber lo que somos si no está definido? Igual que un ojo no puede verse a sí mismo, porque si hacemos la prueba de ver nuestro ojo directamente, la conclusión es que no podemos. Para ver nuestro ojo tenemos que hacerlo a través de un espejo o de una fotografía o de un video. Nunca podemos ver nuestro propio ojo. El espíritu no puede verse a sí mismo en este mundo. ¿Por qué? Pues no tiene la forma de hacerlo, igual que el ojo no puede verse a sí mismo. No hay forma de definir el espíritu. Es lo que somos. Es una chispa de Dios, una partícula de Dios. Es la eternidad que está limitada en este cuerpo, en este tiempo, en esta historia que estamos viviendo. Probablemente alguien que busque algo más concreto no lo va a dejar satisfecha esta respuesta, seguramente, porque no hay nada concreto que podamos decir y no va a haber nunca nada concreto que podamos decir acerca del espíritu, porque está por fuera de todo lo que podemos medir, pesar y pensar también. Así pues, ¿cómo definir el espíritu? Lo mejor es no tratar de definirlo y decir: va por fuera de toda realidad. Eso le puede dar pie a los que están en contra de las cosas espirituales y decir: son todo fantasías, son todo imaginaciones, y no podemos demostrarlo de otra manera a no ser con la casuística, como aquellos que fallecieron por un rato y luego vuelven y dicen lo que vieron del otro lado. Seguramente que puede haber gente con mentalidad racional científica que lo puede explicar de manera racional científica. Y hay otras casuísticas. Le voy a contar un ejemplo personal. El día que falleció mi papá, la perra que teníamos en casa, perra, animal, cuadrúpedo, se puso a llorar, se metió abajo de la cama de mi padre y lloraba de ahí. Y en eso sonó el teléfono y era mi madre desde el sanatorio para avisarme que justo en ese momento había muerto mi padre. Y la perra nuestra nunca lloraba, nunca iba al cuarto de mis padres, menos se iba a meter debajo de la cama llorando. Y sin embargo, en ese mismo momento, cuando mi padre estaba falleciendo a muchos kilómetros de donde yo estaba, la perra algo sintió. ¿Cómo se puede explicar eso? No sé, busqué explicaciones racionales, no las hay, no es solo olfato porque eran muchos kilómetros y es imposible que llegara de un CTI, un centro de tratamiento intensivo, en otros lugares se lo llama de manera diferente, UCI creo que se les dice. Imposible que llegara el olor.
Imposible que tuviera la perra justo esa alteración que nunca tenía y que fuera justo debajo de la cama de mi difunto padre, Zikronol y Brajá, en ese momento. Y coincidió justo en el momento. Eso para mí es una prueba personal de que algo hay de nosotros que no es el cuerpo. Hay otras casuísticas, pero no es el momento. Vamos a la segunda pregunta. ¿El espíritu tiene sentimientos? No podemos decir lo que tiene o deja de tener el espíritu porque no podemos definirlo. Pero sí, en nuestra tradición se dice que el espíritu está consciente cuando parte del cuerpo, cuando ya se integra nuevamente a esa realidad llamada Gan Eden, el espíritu universal de Dios, la unidad con Dios, vuelve a ser parte de Dios íntegra sin estar en este cuerpo. Está consciente de lo que pasa en este mundo y tiene como, llamémosle sentimientos, llamémosle porque los sentimientos tienen una base físico-química, biológica, pero llamémosle sentimientos como que cambia su balance, llamémosle energético, recuerden, no tenemos palabras exactas, cambia su balance energético de acuerdo a lo que percibe, recibe de lo que está pasando con su familia en este mundo. ¿Cómo puede ser que esa entidad llamada Neshama Espíritu que vive fuera de tiempo y lugar esté conectada a determinado tiempo y lugar? No sé, los misterios que solamente Dios puede revelar, o cuando nosotros pasemos a vivir en la eternidad tendremos el conocimiento de eso, o no nos inmutará saberlo o dejar de saberlo. Pero sí, el espíritu está atento a lo que pasa en este mundo y a su familia especialmente. Por eso mismo son tan importantes los rituales tradicionales alrededor del momento de la muerte, el tratamiento posterior del cadáver, el momento del entierro y los primeros días luego del entierro. Los rituales que hace la familia para ir sanando la herida en la medida de lo posible, de estar eh, balanceándose sus energías que quedaron desbalanceadas por la pérdida, las cosas que quedaron pendientes, los planes, los proyectos, todo, la figura de la persona querida que ya no está, el contacto, todo lo que se pierde cuando la persona ya no está. Así que por una parte los rituales tradicionales judíos en torno a la muerte y el tratamiento que se le da al cadáver y todos los rituales consiguientes son para, en parte, ayudar a equilibrar las emociones y los pensamientos de los dolientes, la gente que queda de este lado. Pero también sirven para el espíritu, que está atento y estuvo viviendo el tiempo que haya sido en ese cuerpo. El espíritu estuvo habitando o conectado con ese cuerpo, porque en realidad el espíritu no sale de su mundo espiritual, pero tiene una conexión con ese cuerpo y entonces permanece alrededor de ese cuerpo y está atento a lo que ocurre ahí, a los familiares, cómo reaccionan, y por eso mismo podemos llegar a la conclusión de que, de acuerdo a lo que dice la tradición, evidentemente sentimientos en sí, la palabra no es la correcta, pero es la que podría aplicar como una metáfora. El balance energético del espíritu cambia de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Por eso es importante que los dolientes demuestren su dolor también como una forma de que el que parte se dé cuenta que es valioso, pero al mismo tiempo que ese dolor no inunde a la persona que está acá con vida en este mundo, sino que permita que el familiar que falleció, el espíritu, pueda integrarse tranquilamente y por completo a la eternidad y que se empiece a dedicar a los asuntos eternos. Siempre estará en un contacto con este mundo de alguna manera, especialmente en la fecha alrededor del aniversario del fallecimiento, pero cada uno tiene que pasar a concentrarse en el mundo en el que está. Los que quedamos de este lado, viviendo en este mundo, recordando al ser querido, pero sin tanta prevalencia como en los primeros momentos, sin olvidarlo, pero tampoco que sea el foco central de nuestro pensamiento. Y el que se fue de este mundo tiene las cosas que hacer, sea lo que sea que hay en el mundo venidero, se encarga Dios eso, nosotros no sabemos. Y la tercera pregunta que esta amable persona nos mandó, si aparentemente el Olama va, el mundo venidero, es tan bueno, ¿por qué el instinto de supervivencia es tan fuerte en todo ser humano? Y acá tendríamos por lo menos dos respuestas. La primera es, Dios nos pone un mecanismo de supervivencia en este mundo, que tradicionalmente se llama Yetzer Hará, nosotros lo llamamos el ego. Es un mecanismo natural, no es un ángel, no es un demonio, no es algo místico, es un mecanismo que tenemos acá en la base del cerebro, que nos
nos lleva a reaccionar ante los acontecimientos que nos ponen en peligro para lograr la supervivencia y nos aferra a esta vida. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo que nos aferra a esta vida. Cuando no funciona ese mecanismo, las personas hacen cosas que están contra lo que dice la ley. Por ejemplo, la autoeliminación. La ley judía, la ley espiritual, dice que es un asesinato, es suicidio. Hay gente que igual llega a ese caso de suicidio por diferentes motivos, sea por depresión o por algún otro motivo, pero no es una solución jamás, ni siquiera para apurar el tránsito hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de supervivencia que Dios lo puso en el ser humano. ¿Por qué? Porque quiere que estemos en este mundo el tiempo que sea que estemos, que no apuremos la salida, que cuando nos vayamos sea porque se dio el momento oportuno para irnos, no porque nosotros decidimos irnos por sobre la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios planteó que nuestra vida sea de 70, 80, 90 años, o un minuto, 10 minutos, o 10 días antes de nacer, o el tiempo que sea que Dios decidió que fuera en este mundo, que no es un destino marcado, porque en la tradición dice que se puede alargar y se puede acortar, no por suicidio, sino por diferentes cuestiones que ocurren. Entonces, supongamos, tenemos marcado que íbamos a vivir como el rey David, unos pocos ratos, poquito. No iba a llegar a ser el rey David, no iba a llegar a rey, no iba a llegar a vivir mucho. Y entonces, en la tradición se cuenta que Adán, el primer ser humano, dijo, uno de mis descendientes es muy importante que viva, que haga la obra que tenga que hacer, que se equivoque como se equivocará, pero que las obras que tenga que hacer las haga. Yo dono 70 años de mi vida para esa persona. Y entonces vivió 70 años menos de lo que estaba planificado, 1000 años, estaba planificado que viviera, y le donó esos años a David. Ahí tenemos como un supuesto destino puede ser cambiado. Hemos contado también en algún video como una señora, María Magdalena, falleció, porque la que debía fallecer era la María Magdalena aparentemente del Nuevo Testamento, pero falleció una inocente que se llamaba Parecido. Y hay otras historias donde la muerte viene antes de tiempo, no por suicidio, sino por acontecimientos que ocurren. Entonces, Dios quiere que estemos en este mundo, nos pone en este mundo con una misión. Una de las misiones es aprender todo lo que tenemos para aprender en este mundo, de lo bueno y de lo malo, especialmente de lo bueno, para llevarnos los recuerdos positivos, que son lo que nos dará un placer más allá de lo teórico, un placer existencial en la eternidad. Si una persona decide cancelar adrede, sabiendo lo que está haciendo, su pasaje por este mundo, le está diciendo a Dios, rechazo tu regalo, no me interesa hacerte caso de vivir hasta que me toque, o que me lleve una enfermedad o un accidente, una guerra o lo que sea. Yo voy a decidir autoeliminarme. En ese caso uno está rechazando el regalo de Dios y está diciendo no quiero cumplir mi misión en este mundo y está cometiendo un crimen, igual que si matara a otra persona. Entonces, Dios nos pone el instinto de supervivencia. Los que no creen en Dios, todo esto de la Neshama, el espíritu, mundo venidero, etcétera, tampoco les cambia mucho, supongo. Pero aquellos que sí saben que Dios existe, porque no es una cuestión de creer, es una cuestión de saber, sabemos que Dios existe, Él nos puso ese instinto de supervivencia, llamado Yetzer Hara en la tradición, o ego lo llamamos nosotros, tiene otros nombres también, para que estemos en este mundo. Si aparentemente el Lama es tan bueno, ¿por qué el instinto de supervivencia es tan fuerte en todo ser humano? No es en todo ser humano, como vimos, hay gente que se mata, y tampoco es aparentemente tan bueno, porque el Lama va tiene sus partes que no son tan buenas, porque aquello que no hicimos correctamente en este mundo, aquello que hicimos mal, hay que compensarlo de alguna manera. Entonces, no existe el infierno de los cuentos, el demonio con los cuernos y cosas por el estilo, pero tenemos que pasar hasta 11 meses por un proceso de purificación, menos ciertas personas que pasan directamente al Olam Abba porque su purificación fue hecha de otra forma en este mundo, sin rituales extraños, sin magia, sin sangre derramada de animales o seres humanos, mágicos, espirituales, religiosos. No, por cuestiones que no tienen nada que ver con magia ni con religión. Hay gente que el proceso de purificación es más rápido. Así que el Olam Abba es bueno, pero para llegar a disfrutarlo hay que pasar por un proceso de purificación que seguramente es doloroso. Porque como dicen nuestros sabios, un segundito de placer en la eternidad es
incomparablemente, infinitamente mejor que toda una vida de placer en este mundo. Pero también al contrario, un instante de penurias, o sea, de limpiarnos de los pecados que hicimos, de quitarnos los malos pensamientos que quedaron en nuestros recuerdos, las malas experiencias que nosotros provocamos en nosotros y en otros. Ese ratito de sufrimiento seguramente que es infinitamente más doloroso que cualquier cosa de este mundo. Así que mejor no apurarnos, porque Dios no quiere que nos apuremos, porque nos puso el mecanismo para sobrevivir y porque nos dice, te puse en el mundo para vivir y te dio la oportunidad de que hagas el bien y el mal, porque tenemos libre albedrío, decidí elegir por el bien y decidí elegir por la vida. Lo dice textualmente la Torá. En el momento de la elección siempre tenemos que elegir el bien y la vida. No sé si estas respuestas han satisfecho a quien las hizo, las preguntas, si generaron otras dudas, espero que sí. Si llegaron hasta acá en el video, les agradezco haberlo visto y quedo a vuestras órdenes para lo que pueda ayudar. Shalom y bendiciones.